La vida está llena de incertidumbre. Desde que despertamos hasta que volvemos a dormir, nos acompañan preguntas silenciosas que muchas veces no compartimos con nadie, pero que habitan en nuestra mente como sombras persistentes. ¿Qué pasará conmigo mañana? ¿Seguiré teniendo el trabajo que hoy tengo? ¿Se mantendrán a salvo las personas que amo? ¿Estaré preparado para los cambios que puedan llegar? Y esas preguntas se transforman en miedo. Un miedo al futuro. Un miedo a perder el control. Un miedo a que lo que tenemos hoy no sea suficiente mañana. Ese miedo no discrimina. Lo sienten jóvenes y mayores, ricos y pobres. Lo sentimos todos en algún momento y puede convertirse en una carga insoportable si no aprendemos a mirarlo desde otro ángulo. Los estoicos hace más de 2000 años enfrentaban esa misma angustia, porque aunque hoy tengamos tecnología, medicina avanzada y comodidades, la raíz de nuestra inseguridad humana sigue siendo la misma. No podemos controlar el mañana, y esa falta de control genera ansiedad. Sin embargo, los estoicos no aconsejaban huir de la incertidumbre, tampoco aconsejaban fingir que no existe. Ellos enseñaban a convivir con ella, a transformarla en fuerza, y en este camino sus palabras aún resuenan como una brújula para nosotros. Epicteto decía que la clave estaba en diferenciar lo que depende de ti y lo que no depende de ti, y si lo piensas, gran parte de nuestras preocupaciones se encuentran en esa segunda categoría. Nos preocupamos por la economía global, por las decisiones de los políticos, por lo que dirán los demás, por enfermedades que quizás nunca lleguen, por accidentes que tal vez nunca ocurran, y todo eso no está en nuestras manos. Mientras tanto, dejamos de mirar lo que sí está bajo nuestro control, nuestra forma de reaccionar, nuestra disciplina, nuestra manera de pensar, nuestras elecciones diarias. Imagina esta situación. Recibes un mensaje de tu jefe que dice: «Tenemos que hablar mañana». Tu mente empieza a fabricar 1000 escenarios posibles. ¿Será que voy a perder mi empleo? ¿Será que hice algo mal? ¿Y si no puedo pagar mis cuentas? ¿Y si todo se derrumba? Esa incertidumbre se multiplica porque intentas controlar un resultado que todavía no existe, que no depende solo de ti. Pero lo que sí está en tus manos es cómo te preparas, cómo trabajas cada día, cómo desarrollas tus habilidades, cómo administras lo que tienes, y lo más importante, cómo gestionas ese diálogo interno que puede ser tu aliado o tu verdugo. Los estoicos usaban una técnica llamada premeditatio malorum, la premeditación de los males, que consistía en imaginar lo peor que podía pasar, no para vivir con pesimismo, sino para entrenar la mente. Así, cuando algo malo llegaba, no los destruía porque ya lo habían enfrentado en su pensamiento. Si te da miedo perder tu empleo, imagina ese escenario. Visualiza cómo reorganizarías tu vida, qué alternativas buscarías, qué fortalezas sacarías a la luz. Y entonces el miedo se convierte en preparación. Y cuando el peor escenario no llega, lo que sientes es gratitud, porque las cosas no fueron tan graves como temías. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y si lo piensas, ¿cuántas veces has pasado noches enteras preocupado por un futuro oscuro que nunca ocurrió? ¿Cuántas veces sufriste por adelantado sin necesidad? Ese sufrimiento adelantado es el peso del miedo, un peso que te quita energía para actuar en el presente, un peso que te roba lo único real que tienes, que es el ahora. Marco Aurelio lo expresaba con claridad: el presente es suficiente. Cada vez que te pierdes en las sombras del mañana, dejas de habitar este instante que está frente a ti. ¿De qué sirve temer lo que ocurrirá dentro de 5 años si ni siquiera vives lo que ocurre hoy? El miedo se alimenta de una mente que se adelanta demasiado. La paz nace cuando regresas al presente, cuando te preguntas: ¿qué problema real tengo aquí y ahora? Y casi siempre la respuesta es: ninguno. Piénsalo. Estás sentado en tu casa preocupado por lo que pasará en 6 meses. Pero en este mismo instante tienes un techo sobre tu cabeza, tienes comida, tienes aire en tus pulmones, tienes a alguien a quien amar,
o un camino que recorrer, es aquí donde deberías enfocar tu atención, porque aquí es donde tienes poder en el presente. Otro origen del miedo al futuro es el cambio. Tememos que las cosas no sigan igual, que nuestra salud se debilite, que la persona que amamos ya no esté, que nuestra rutina segura se desmorone, pero todo en la naturaleza cambia. El río fluye, las estaciones se suceden, las hojas caen, el sol se oculta, nada permanece, y los estoicos aceptaban esa ley universal, no luchaban contra ella, porque luchar contra el cambio es como intentar detener el viento con las manos. Solo genera cansancio y frustración. Aceptar es fluir, y fluir es liberarse. Te doy un ejemplo. Piensas en tu relación de pareja y te invade el miedo a perderla. Ese miedo te lleva a la desconfianza, a la rigidez, a la obsesión, y paradójicamente lo que haces por miedo es lo que puede alejar a la persona. Pero si aceptas que todo cambia, que las relaciones evolucionan, que la vida fluye, entonces eliges amar con libertad, disfrutar el presente sin obsesionarte con controlarlo, y esa actitud genera paz tanto en ti como en el otro. Prepararse para lo peor pero esperar lo mejor. Esa era también la filosofía estoica, porque no se trata de vivir con ingenuidad pensando que nada malo ocurrirá. Tampoco se trata de vivir con paranoia, esperando el desastre constante. Se trata de equilibrio, de prepararte con disciplina, de ahorrar cuando puedes, de cuidar tu salud, de aprender nuevas habilidades, de fortalecer tu mente y tu cuerpo, y al mismo tiempo mantener la esperanza, el optimismo y la confianza, porque la preparación sin esperanza se convierte en miedo, y la esperanza sin preparación se convierte en ingenuidad. Pero cuando combinas ambas, el miedo se convierte en prudencia, y el futuro deja de asustar y empieza a ser un desafío que puedes enfrentar. Los estoicos también recordaban a menudo el memento mori, la conciencia de que la vida es finita, que todos moriremos, y aunque pueda sonar sombrío, es en realidad un recordatorio luminoso, porque cuando sabes que el tiempo es limitado, dejas de perderlo en preocupaciones absurdas, empiezas a valorar cada instante, cada conversación, cada gesto cotidiano, y esa conciencia te libera del miedo al futuro, porque entiendes que no se trata de acumular años, sino de dar profundidad a los días presentes. Piénsalo, ¿cuántas veces discutimos por cosas pequeñas? ¿Cuántas veces dejamos pasar oportunidades de decir te quiero, de abrazar, de escuchar? Vivimos como si tuviéramos una eternidad por delante. Pero la verdad es que nuestro tiempo es incierto, y por eso cada día se convierte en un regalo que no se repite. Cuando recuerdas esto, el miedo se disuelve, porque tu atención ya no está en un futuro que no existe, sino en aprovechar lo que sí tienes, que es hoy. Quiero proponerte algunos ejercicios prácticos que pueden ayudarte a manejar la incertidumbre. No son fórmulas mágicas, pero sí son prácticas que transforman lentamente tu relación con el miedo. El primero es la lista de control. Cada vez que algo te preocupe, escribe en una hoja 2 columnas. En la primera, coloca lo que depende de ti. En la segunda, lo que no depende de ti. Y decide concentrar tu energía solo en la primera. Verás cómo la ansiedad se reduce cuando pones límites a tu mente. El segundo ejercicio es la visualización negativa. Dedica unos minutos cada día a imaginar un escenario difícil y piensa cómo reaccionarías, no para obsesionarte, sino para entrenarte. Cuando el problema llegue ya no te destruirá porque tu mente ya lo habrá ensayado, y cuando no llegue, sentirás gratitud por lo que tienes. El tercer ejercicio es la atención al presente. Reserva unos minutos cada día para simplemente respirar, observar, caminar en silencio, comer sin distracciones, escuchar a alguien con plena presencia, porque mientras más entrenes tu atención en el ahora, menos poder tendrá el miedo que intenta arrastrarte hacia un mañana incierto. Piensa también en ejemplos que seguro has vivido.
Como cuando estabas en la escuela y temías un examen final. Te imaginabas lo peor, noches sin dormir, un fracaso seguro, y al final muchas veces resultaba menos grave de lo que pensabas. O cuando esperabas un diagnóstico médico y tu mente fabricaba los peores escenarios, y al final recibías una respuesta más tranquila de la que imaginabas. O cuando tenías miedo a hablar en público y pensabas que sería un desastre, pero cuando llegó el momento lo enfrentaste y sobreviviste, y lo que aprendiste fue que el miedo te hacía sufrir más antes que durante. El miedo al futuro es universal, pero también es manejable. Cuando lo enfrentas con sabiduría, cuando lo transformas en preparación, cuando lo aceptas como parte de la vida, ya no te controla, se convierte en maestro. Y eso es lo que nos enseñan los estoicos, que no podemos elegir lo que ocurrirá, pero sí podemos elegir cómo vivirlo. Así que la próxima vez que la incertidumbre te visite, respira. Recuerda que el presente es tu refugio. Distingue lo que depende de ti. Practica la gratitud. Acepta el cambio. Prepárate con equilibrio. Recuerda la mortalidad. Y vive con intención. Porque cuando haces todo esto, el futuro deja de ser un enemigo y se convierte en un horizonte por explorar. Soy Ojo Nocturno. Y si estas palabras resonaron contigo, te invito a suscribirte, darle like y compartir este mensaje, porque el conocimiento no debe guardarse, debe expandirse, y juntos podemos crear una comunidad que transforme el miedo en fuerza y la incertidumbre en sabiduría. Recuerda siempre, lo único que de verdad tenemos es este momento. Úsalo bien.